Le pedimos oración por esta tarea que nos han encomendado para la semana que viene. Es una denominación que se llama Iglesias de Dios, una de las iglesias más antiguas en el país. Y vamos a estar ministrando, me toca a mí estar ahí ministrando ante lo que es la convención de todo el noroeste, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, ¿no? El litoral que le llamamos nosotros. Ahí el pastor que me invitó se llama Daniel Brinach, él es el superintendente de toda esa región. Y bueno, un siervo que nos conocemos hace un tiempo, el pastor Marcelo Lafitte, el que era el editor del diario El Puente y el dueño de la editorial Los Elegidos, fue consultado para recomendar a alguien para ir a ministrar, y él, bueno, tuvo la idea de que yo podría ser útil para eso, así que vamos a estar ministrando allá. Estamos contentos también por el avance de la Escuela de Liderazgo. Estamos teniendo una asistencia muy sostenida, y luego los comentarios que tenemos después de cada clase son muy buenos, y realmente creemos que estamos haciendo algo que es una bendición. No porque nosotros pensemos que sabemos algo que los demás no saben, pero sí porque después de tantos años, yo tengo en el ministerio, ya voy para 38 años. Marianela, ¿cuántos años tiene? ¿No? Que no hay que deschavar, ¿no? Sí, cuando nació Marianela nosotros comenzamos a servir al Señor oficialmente. Ya veníamos sirviendo al Señor en la clandestinidad, pero oficialmente en el 88 fuimos reconocidos, y en el 91 yo fui ordenado al pastorado después ya de estar sirviendo 4 años y plantando la iglesia de San Luis, que sigue hasta el día de hoy, una hermosa congregación que hasta el día de hoy crece cada día más, y otras iglesias que hay por varios lados. Algunas cerca incluso. Algunas de las iglesias que hemos plantado están muy cerca. Por ejemplo, la iglesia que está acá a 4 o 5 cuadras, ¿no? La calle Montiel. He tenido la bendición de ordenar al pastor Darío Acosta al ministerio y plantar esa obra ahí. Y el taller del maestro y otras cuantas. Es una bendición. Así que, si bien este es un ministerio que no parece ser multitudinario como otros, hemos tenido la bendición de poder afectar a mucha gente a lo largo de todos estos años, dejando iglesias plantadas, pastores ordenados al ministerio y tantas cosas, ¿no?, que habría para contar tanto tiempo. Quiero hablarles en esta tarde del verdadero proceso de restauración. El proceso de restauración en la vida de un creyente, que es progresivo. Muchas veces nosotros, en esa necesidad, y sobre todo en este tiempo que tenemos de cosas instantáneas, si recibimos una palabra de parte del Señor, la queremos ya. Y yo creo que así debemos orar, ¿no? Con esa expectativa, ¿no? De que todo venga ya, de que todo sea ahora, de que no tenemos tiempo infinito. Pero también tenemos que observar cómo funciona la palabra de Dios, el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Jesús explicó un proceso. O sea, él podía haber dicho, bueno, listo, crean en mí, ya está. Pero sin embargo, él estableció un proceso, y quiero que lo analicemos, porque también hay un mito acerca de la liberación. Yo he ministrado liberación durante mucho tiempo. De hecho, he estado muchos años sirviendo en una iglesia en Ramos Mejía con mi primo, que partió ya con el Señor, el pastor Panetta. Nos pasábamos el tiempo liberando personas. Todo brujo, adivino, medium, cosa rara que andaba vuelta por la zona oeste, venía a parar a la iglesia, hacía un escándalo, lo liberábamos, después no venía más porque le daba vergüenza. Pero
trabajamos muchísimo en liberación, pero el proceso, la verdadera liberación, debe ser integral. Porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces nosotros nos basamos básicamente en la liberación del espíritu, es decir, no queremos estar bajo la influencia de los espíritus opresores, de los espíritus malignos, queremos estar bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios, y tampoco queremos que nuestro cuerpo esté tomado por fuerzas del mal, no queremos enfermedades, no queremos ninguna área de nuestro cuerpo, ha sido redimido. Usted y yo hemos sido comprados por precio en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, espíritu, alma y cuerpo de cada uno de nosotros pertenece al Señor. Entonces, cuando vemos que tenemos lucha por la posesión de nuestro cuerpo, tenemos que entender que es una lucha de carácter espiritual y también que tiene que ver con ese enorme intermediario que existe entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo, que es el alma. Y es el territorio donde combatimos y donde tenemos la lucha más fuerte y donde el enemigo siembra sus fortalezas para que nosotros no podamos ser verdaderamente libres. Nuestras almas, el modelo platónico del alma, ¿no? La mente, la voluntad, las emociones, es una buena descripción de lo que es el alma. Nuestra manera de pensar, nuestras inclinaciones emocionales. Y a veces nosotros queremos ser libres espiritualmente, pero emocionalmente somos cautivos de emociones que no son de Dios. Y en nuestra mente, por la información, por la cultura y por tantas cosas. Bueno, voy a ir paso a paso. Juan capítulo 8, verso 31. Jesús está hablando con creyentes, no está hablando con incrédulos. Jesús solamente predicó a judíos. Él nunca salió de los límites de Israel. Él nunca salió de los límites de la tierra prometida. Es más, cuando vino un gentil a preguntar acerca de Jesús, para Jesús fue una señal de que su tiempo había terminado. Usted puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, donde unos gentiles vinieron, hablaron con Felipe y le dijeron: queremos conocer al maestro. Y cuando le dijeron esto, Jesús no dijo bienvenido ni nada de eso, dijo: el tiempo se ha cumplido. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él habló acerca de que su tiempo, el tiempo de la crucifixión, el tiempo de su entrega había llegado, porque ya había cumplido su propósito de predicar el Evangelio dentro de los límites de las ovejas de Israel. Pero acá dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque también en Tierra Santa había ejércitos de ocupación. Estaban ahí los romanos, y había un pretorio, y había centuriones, y había recaudadores de impuestos. Pero él está hablando con los judíos, es decir, con personas conocedoras de las Escrituras y personas que pertenecían al pacto de Dios con Abraham. Es decir, está hablando con personas que intelectualmente se consideraban libres, con derechos para tener una relación con Dios, por el pacto que hizo Dios con Abraham y porque ellos eran el pueblo elegido, la nación santa. No había en ellos ninguna mezcla de idolatría, no había en su genética esa idolatría. Entonces Jesús habla con los judíos que habían creído en él. Yo cuando leo este pasaje siempre a veces me referencio a esos hermanos que nacieron en una familia cristiana, que no han tenido esa contaminación a veces del mundo, pero también a aquellos que llevan mucho tiempo en el camino del Señor, que vienen a la iglesia por 5, 10, 20 años. Y Jesús le está diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Es decir, un proceso. El proceso que comienza con una vocación, no solamente de oír la palabra, sino de permanecer en la palabra. Es decir, de establecerse en esa palabra como tu territorio de acción. De mudarte a una vida que está fundada en la palabra del Señor. Y permanecer ahí, no moverse de esa palabra. Yo sé que muchas veces los pensamientos en nuestra cabeza combaten contra la palabra del Señor. Pero cuando nosotros le damos lugar a esos pensamientos, a esos sentimientos, por muy fundados que estén en el mundo, por más que sean ciencia explícita del mundo, al no permanecer en el Señor, no tiene el efecto liberador. Vamos a un caso concreto. Jairo fue a buscar a Jesús, ¿sí? La hija de Jairo estaba enferma. En el camino, mientras Jesús iba con Jairo a su casa, la niña muere. ¿Qué información le dan a Jairo? No molestes al maestro, la niña ya está muerta. Pero Jesús, ¿qué hizo? Limpió la mente de Jairo. Dijo, no temas. Cree solamente, porque para el que cree, todo le es posible. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, y estaban los llorones, y estaban todos los que estaban dispuestos ahí a acompañar a Jairo en su pérdida, Jesús los echó. Los sacó a todos. Ni siquiera él entró con los 12. Simplemente llevó con él a los que lo vieron transfigurarse. A Pedro, Jacobo y Juan. A los que vieron la gloria de Cristo en el monte. Entren ustedes. Y ahí él entonces resucitó a la hija de Jairo. Es decir, muchas veces nuestra fe es una fe que combate contra pensamientos. Mire, es interesante. Cuando yo estudié física, las definiciones de la física, cómo se aplican en el mundo espiritual, es maravilloso. Porque toda verdad tiene su paralelismo, ¿no? Y la definición de trabajo, digamos, algo trabaja, algo funciona cuando vence la resistencia que lo contiene. Si no vence resistencia que lo contiene, no hay trabajo. Es decir, yo puedo aplicar una fuerza contra una pared, pero si la pared no se mueve, no hay trabajo. Hay esfuerzo, pero no hay ningún resultado. ¿Cuándo es el trabajo? Cuando la pared recorre una distancia. Cuando yo logré, por medio de la fuerza, moverla. La fe, cuando Jesús dijo, y esto es una aplicación de la física de Cristo, la fe es lo que hace que un monte se desarraigue y se mueva al mar, venciendo la resistencia que lo contiene, venciendo lo que naturalmente sería imposible que ocurra. Tal vez, naturalmente, un terremoto podría hacer que un monte caiga en el mar. Pero él está hablando de un movimiento intencional. Está hablando de ponerle vocación a que algo ocurra. Y cuando nosotros le ponemos vocación a que algo ocurra, un deseo intenso, ese deseo intenso, bien motivado, porque la Biblia dice que de Dios es el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios no nos va a forzar, sino que Él provoca primeramente en nosotros ese querer. Después necesitamos de la fe en el Señor para que eso trabaje, para que la fe trabaje, para que la fe se concrete en una realidad. Y eso es cuando vence la resistencia que lo contiene. Y aquí está diciendo Jesús, si ustedes no permanecen en mi palabra,
si ustedes no vencen las presiones, si ustedes no vencen las tendencias, si ustedes no vencen las modas, si ustedes no vencen los malos consejos, todas aquellas cosas que van a intentar moverlos de mi palabra, para que ustedes no permanezcan en mi palabra, van a tratar de cambiarlo, de darles otra ubicación, para que ustedes se paren en lo que todo el mundo dice, en el sentido común, o en lo que aprendí en un libro, pues entonces esa cuestión impedirá que la palabra de Dios nos haga libres. ¿Sí? El que permanece en mí, dice Jesús, Juan capítulo 15, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros. No sé si lo puso, ¿está ahí? Si permanecéis en mí. Fíjese lo que está diciendo aquí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Ahí yo no necesito que venga ningún profeta a decirme nada. No necesito que venga nadie a decirme, dice Dios, esto, lo aquello, que va a pasar aquello o va a pasar lo otro. Yo solamente lo que necesito es permanecer en Él. Yo necesito permanecer. Yo escuché un día, el que era mi pastor, Claudio, decía, yo nunca he visto un limón hacer fuerza en el limonero para convertirse en limón, sino que necesita permanecer en la planta para dar su fruto. Simplemente necesita seguir en ese intercambio de la savia y del sol y de los nutrientes que recibe para que algún día sea un limón o una naranja, no sé, según su género. Pero la permanencia es uno de los problemas más graves que tenemos con los hijos de Dios. Compare la permanencia con la asistencia. Somos el cuerpo de Cristo, amén. Cuando venimos todos y cuando venimos la mitad, somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué cuerpo conoce usted que funcione de esa forma? Solo el que tiene miembros ortopédicos. Si el cuerpo tiene un ojo de vidrio, lo puedo dejar en la mesita de luz. O puedo dejar una dentadura postiza. Pero si el cuerpo es un cuerpo que no tiene suplementos, injertos, cuando se mueve todo. Hoy, porque hace frío, yo podía haber dejado los pies en mi casa porque tengo frío en los pies. O como tengo frío en la oreja, dejo la oreja en mi casa y me vengo sin oreja al culto. ¿Para qué me voy a poner un gorro si total puedo dejar la oreja en casa? ¿Ok? Y la mano izquierda, ¿para qué la llevo en todos lados si casi no la uso? Uso la derecha, dejo la izquierda, la dejo ahí, chao. Me pesa. ¿Funciona algún cuerpo así? ¿Usted conoce algo que funcione así, de esa manera? Al contrario, ante la pérdida de algún miembro, existe una enorme crisis en un cuerpo. Es decir, que permanecer no es tan simple. Permanecer es un primer paso de fe. Dejar de ser voluble. Voluble dije, Ahí. ¿Okay? Volátil. Dejar de ser volátil. Es decir, que se volatilice. Algunos subliman. La sublimación es cuando pasa de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Algunos subliman directamente. Un día están sólidos, otro día son un gas. El viento se los llevó. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
se deleita en la palabra. ¿Ese cómo es? Ese es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. Amén. Pero el Salmo 1 dice, no así el malo. El malo es como el tamo que arrebata el viento. El malo es volátil, no está firme. Se puede sentar en cualquier silla, puede compartir cualquier conversación. Puede sentarse en una mesa donde las personas que están hablando ahí están escarneciendo, están sacándole el cuero. Escarnecer significa sacar el cuero, a un hermano y criticarlo y hablar mal. Y se sientan ahí. O reciben consejos de gente cuyo testimonio no respalda su capacidad de dar consejos. Ese es el consejo de malos. Y está hablando de un consejo de malos, es decir, como si fuera así como una ONG de malos, ¿no? Una asociación civil de gente mala que tiene un mal plan, un mal deseo y que se juntan para hacer el mal. Una banda, una asociación ilícita. Amén. Por eso dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. Así como la vid no puede tener frutos si no permanece. Así como el pámpano no permanece, si no permanece en la vid, no puede dar fruto. El creyente debe permanecer. Entonces pedid lo que queréis y será hecho. ¿Por qué? Porque solamente hay garantía de haber pedido bien cuando has permanecido en Él. Cuando has permanecido en su palabra. Cuando no te dejaste mover por una idea que no es de Dios, por una moda, por un capricho, sino que estás siguiendo algo que la palabra de Dios puso en tu corazón. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué cosas hacen interferencia en la vida de un creyente? El egoísmo, porque tal vez permanecer en la palabra de Dios es algo que podría estar perjudicando a alguien, ¿no? Podría alguien pensarlo. Entonces, ¿cómo voy a quedar con esta persona? ¿Qué pensará de mí? El que dirán. Empezamos a tratar de defendernos de nuestra reputación, nuestra fama, lo que van a pensar. El egoísmo. Recuerdo en una empresa donde yo trabajé 9 años. Y siempre supieron en la empresa que yo era pastor, siempre supieron, desde el primer día. Pero ¿qué pasó? En los últimos años, compañeros de trabajo empezaron a convertirse, a creer en el Señor. Yo les hablaba, hacían la oración conmigo, orábamos por sus problemas, por sus enfermedades y demás. Y habíamos establecido juntarnos a orar en mi oficina. Yo tenía una oficina bastante pequeña, pero suficiente. Y llegó un momento que eran 18 y venían todos los días jueves a orar al mediodía. Y somos pentecostales, ¿vio? Así que cerrábamos la puerta ahí y orábamos 18 personas en 3x3. Orábamos por la empresa, orábamos por los compañeros, orábamos por todo. Había una presencia de Dios, un poder de Dios. Vino el dueño de la empresa y me dijo, no podés hacer eso. No podés hacer eso. Porque entonces me dijo, si fuera un banda, ¿qué me trae los tambores? Me dice, y me empezás a tocar los tambores. Y si fuera judío, ¿qué hace? Me venís me le ponés el gorro a todo, me lo circuncidás, me lo tomaba para la chacota, ¿no? Y digo, la empresa, me dice, tiene que quedar completamente ajena a cualquier cuestión de carácter religioso. Le digo, la verdad estoy de acuerdo, tiene razón. Entonces,
¿cómo hacemos para sacar una virgen de 1 metro que hay acá en la puerta? Cuando uno entra hay una virgen. Digo, ¿la vamos a dejar? Porque yo lo acompaño. Si vamos a desprender la empresa de toda religión, tenemos que arrancar sacando a la virgen de ahí. Bueno, me echaron. Me despidieron, hermano. Pero me despidieron por permanecer. Porque ¿qué era más importante para mí? ¿Permanecer en la empresa o permanecer en mi llamado? Permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué era más importante para mí? Yo vine a casa ese día y le dije a Marga, me echaron. Pero en realidad ellos no quieren al Señor. Echaron al Señor, no a mí. Otra vez recuerdo el año, cuando Rutita estaba por nacer en el 93, febrero del 93, me mandan una persona a hacer una intervención en mi departamento. Yo era gerente de servicio al cliente en una compañía, tenía a cargo como 50 personas. Y la persona que vino, una persona muy capaz, realmente un tipo muy hábil, muy profesional, se sentó conmigo y me dice, a mí me envían porque dicen que a causa de tus creencias y de tus valores, vos armaste acá una cueva de inútiles, de personas que no responden, que están apañados. Digo, va a darse cuenta usted si se queda unos días acá que esto no es así. Digo, todo lo contrario, porque todo lo que yo hago, digo, lo hago como para Dios, así que lo hago con la mejor de mis capacidades, ¿no? Le pongo lo mejor. El tipo se quedó 6 meses buscando roña abajo de los muebles, buscando algo que le permitiera a él determinar que una persona con mis características no podía ser un gerente de una división. Finalmente se bajó los brazos y dijo, voy a escribir un informe, y puso en su informe, que lo tengo en mi casa todavía, este es el departamento más profesional de toda la empresa. Y hizo toda una recomendación acerca de mi persona. Yo le estoy hablando, en ese momento tenía 32 años, una cosa así, 32. Pero ya llevaba como gerente como 7 años. Y me surgió la posibilidad de irme a trabajar a otra compañía, más importante y con más dinero. Entonces, cuando vinieron ellos a pedirme que me quede, les pude decir, bueno, ahora no me quiero quedar yo. Ahora Dios me abrió una puerta en otro lugar y yo tengo que seguir adelante. Y me fui. Pero yo podía haber defendido, digamos, mi posición entrando en el juego, pero yo defendí mi fe sin entrar en el juego. Cada día este hombre se sentaba conmigo y me hacía preguntas. ¿Y si mataran a tu madre? ¿Y si todas las cosas que me preguntaba? Yo me sentaba con él y decía, yo no respondo preguntas hipotéticas. Usted tiene que guiarse por lo que usted ve en mi vida. ¿Qué es un examen teórico de cómo funciona un cristiano ante situaciones críticas? Digo, crea en el Señor Jesucristo y experiméntelo por usted mismo. Cuando yo le contestaba así, el tipo se reía. Decía, no te la puedo seguir, me decía. ¿Querés saber cómo se comporta un cristiano? Cree en el Señor. Y ahí vas a aprender cómo se comporta un cristiano. Hermano, nuestros pensamientos crean realidades que no son la verdad. Nuestros pensamientos son una percepción. Y nuestra percepción está contaminada por lo que vemos, por lo que oímos, por las circunstancias. Jesús lo explicó así, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánta gente ve las cosas de una forma negativa? Hoy teníamos gente celebrando que Colapinto estaba probando el auto ahí, no sé si alguno lo vio por televisión. Pero yo miraba en el chat y algunos decían, si corre solo sale último, es una cantidad de gente negativa que odia a otro y destila su veneno. Y digo, no pueden hablar mal de este chico, pero en realidad esto no habla del chico, sino habla del veneno y de la amargura que cierta gente tiene. Y esa raíz de amargura es contaminante, puede contaminar una familia. Y de repente nuestra fe, que debería ser lo que nosotros estamos dispuestos a contagiar, si rivaliza contra una raíz de amargura, bueno, entonces se nublará toda la percepción que hay acerca de lo mismo. Es como cuando viene alguien y me dice, pastor, ore por mí porque tengo determinado problema. Y yo digo, sí, vamos a estar orando por vos. Y después cuando le pregunto, che, ¿cómo te fue? Sí, no, gracias a Dios ya estoy sano, ya estoy bien. Y también le oramos a la Virgencita de no sé dónde. Y también hicimos lo otro. Bueno, entonces no sabemos, hermanos, qué pasó ahí. Porque un presidente de una organización donde yo pertenezco, yo le regalé un libro mío, ¿no? Entonces me lleva un día a la oficina, siempre entro a la oficina, pero esta vez en particular, me dice, mirá dónde está tu libro, ¿no? Ponderando que él tenía un altar con Buda, con cosas, con un montón de cosas raras, y el libro mío estaba ahí, yo tenía ganas de sacarlo de ahí. No digo, lo cubro con la sangre de Cristo, digo. Pero para él eso era bueno, era correcto. Yo soy un hombre espiritual, yo creo en, ¿viste? Tenía todas cosas ahí, ¿viste? Como un altar pagano donde estaba el libro mío también ahí, por la duda. Y digo, y después cuando salgo de ahí digo, pobre hombre, qué ensalada, ¿no? ¿Cómo pensará él que funciona esto, no? Mi suegro decía que uno caminaba por el borde del abismo y decía, Dios es bueno, el diablo no es tan malo. Por la duda. Un chiste que hacía mi suegro. Él sí estaba definido en el camino del Señor. Nuestra percepción está influenciada y condicionada por nuestra cultura. Hay cosas que para nosotros son valiosas, pero es relativo, son valores propios. Son propios de nuestra cultura. Algunos son valores heredados y otros adquiridos, impuestos. Nos impusieron determinada cosa. Esto es lo que está bien. Lo que está bien es levantarse a las 4 de la mañana. ¿Y qué hacemos? Nada, pero no importa. Eso es lo que está bien. Levantarse a las 4 de la mañana, tomarse un mate amargo. ¿Amén? Y por eso el tipo más importante del mundo se levanta a las 10 de la mañana. ¿Me comprenden? No, porque no tiene nada que ver. Es un pensamiento cultural. El apóstol Pablo lo decía así, de esta manera. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, es decir, reflejos de la realidad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de cuando estemos con el Señor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Todo aquello que no esté fundado en el amor por el Señor y en el amor al prójimo, es decir, aún aquellas cosas que yo haga en beneficio de otro, pero que están fundadas en hacerme famoso, en recibir una contraprestación de gratitud, sacarme una foto, en figurar. Mire, yo le aseguro que las personas que hacen más cosas son aquellas de las que usted menos sabe.
Y si usted sabe que alguien hizo algo bueno, guarda que puede ser que esté haciendo muchas cosas más que usted no sabe. Porque no se dedica a buscar fama, sino que se dedica a amar al prójimo. Amar al prójimo muchas veces implica que te van a rechazar, que vos vas a hacer algo y no funcionó. Tu corazón estuvo en eso, lo hiciste por amor y a cambio podés recibir ingratitud, indiferencia, desprecio, incomprensión y tantas cosas. Pero el corazón no buscaba otro feedback, simplemente buscaba hacer lo que es bueno, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Ahora, nuestra inmadurez afecta nuestra percepción de las cosas. Pablo dice en 1 Corintios 13, en el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, dejé los caprichos, las fantasías, la simulación. Los niños tienen una facilidad para simular ciertos estados de ánimo que no tienen. Le decimos a nuestro niño, ¿qué se dice? Y el pibe dice, gracias. Pero le dice gracias porque vos le dijiste. Si fuera por él, él cree que se lo merece. Qué gracia. ¿Ok? Él cree que y es más, si mucho no le gustó lo que le diste, es más, te lo devuelve y te dice, no quiero esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un niño. No conocen el valor de las cosas. Simplemente las cosas están a su servicio o no existen. Pero cuando uno empieza a crecer y a madurar, se da cuenta que esta permanencia en la palabra de Dios va generando en nosotros un carácter de madurez. Nos hace tomar decisiones que nos permiten escapar de ciertas prisiones que heredamos de nuestros padres, que nos encerraron en un pensamiento. Me acuerdo, mi papá me decía, vos tenés que estudiar como tu hermano, tenés que ir al colegio comercial, porque yo no puedo pagar, tenés que trabajar, yo no puedo pagarte el colegio, así que si no estudiás, si vas al industrial, no te puedo bancar, así nomás. Hermano, quiero que usted entienda esto. Cuando yo tenía 8 o 9 años, yo necesitaba un par de zapatillas. Yo oraba al Señor. Porque yo sabía que si se la pedía a mi papá, primero que lo encontrara, ¿no? Porque no estaba nunca. Porque el viejo era viajante y no estaba nunca. Pero el poco tiempo que estaba, si yo me le arrimaba y le decía, necesito un par de zapatillas, iba a ser un drama. Porque él me iba a enumerar todas las otras cosas que eran necesarias. E iba a mirar mis zapatillas y si no estaban agujereadas, bigotuda y destruida, no iba a comprar otra. Entonces, ¿qué hacía yo? Aprendí muy temprano que si le pido al Señor, Él me dirá que sí o que no. Y me pasaba, que de repente mi papá volvía de uno de esos viajes a Entre Ríos, a Olavarría, a Sierra de la Ventana, al lugar donde él iba, y venía con una cajita de zapatillas, me la traía. Yo no había hablado con él en ningún momento. Aprendí a quién hay que pedirle las cosas. De la peor manera. Porque a mí me hubiera gustado pedírsela a él, como todos los demás chicos. Yo nunca tuve una bicicleta. Yo aprendí a andar en bicicleta con la bicicleta de mis amigos. Porque él dijo que con una bicicleta un día se mató el amigo de un hermano, de un cuñado, de un pariente, de un vecino, de qué sé yo qué, entonces estaba prohibida la bicicleta en mi casa. Un día me regalaron un monopatín. Y como me lo regalaron, yo usaba un monopatín. Y yo pensaba, digo, pero esto no es tan peligroso como la bicicleta. Pensamiento de niño, ¿no? Porque yo andaba con el monopatín por la calle, por todos lados. Pero no, nunca hubo una bicicleta. A los 41 años,
me llama mi papá para mi cumpleaños 41. Me dice, Daniel, mi papá ya en ese momento tendría, calculo 70 y pico, ¿no? El viejo, ¿cuánto tendría, María? Me llama por teléfono a mi casa. Me dice, ¿es tu cumpleaños esta semana? Hijo, sí. ¿Sabes qué? Te quiero regalar una bicicleta, me dice. Yo tenía 40. Le digo, bueno, siempre quise tener una bicicleta. Le dije. Bueno, venía a buscarla y fui y tenía una bicicleta Rodado 28 Olmo, de esas inglesas con los frenos de varilla. Tuve mi primera bicicleta a los 41 años. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que yo quería una bicicleta. Él lo supo siempre. Él no fue ajeno a mí, era mi papá. Con sus buenas, con sus malas. Y él me la negó. A los 7, a los 8, a los 9, a los 12, a los 15, a los 16. Ya después yo ya trabajaba. Yo trabajé a partir de los 11 años, trabajaba, así que ya si hubiera querido me la hubiera comprado. Pero no me la compraba porque sabía que iba a tener un problema con él. Que a él no le gustaba ese tema. Me la regaló a los 41 años. Es decir, hay una forma de vivir de la que nosotros debemos ser rescatados. Dice 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Me gusta, hermano, el uso de la palabra rescatados. Dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fuimos rescatados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice rescatado? Fíjese que estamos hablando de la palabra de Dios que dice que debemos honrar a nuestros padres. Y honrarlos significa respetarlos. Pero eso puede generar en nosotros una prisión. Podemos quedar apretados sin evolución en conceptos, valores y principios que nuestros padres nos metieron como una religión en la cabeza, de los cuales debemos ser rescatados. Yo cuando pienso en rescate, pienso en la persona que se está ahogando, pienso en un incendio, pienso en alguien que si permanece ahí, la va a pasar mal. El rescate consiste en mover a alguien de un lugar a otro. A veces, o casi la mayor parte de las veces. Para rescatar a alguien tenemos que llevarlo a otro lugar, para poder atenderlo, Y dice aquí que tenemos que ser rescatados, es decir, que es otra de las cosas de las que tenemos que ser liberados. Tenemos que ser liberados de nuestra inmadurez. Tenemos que ser liberados de nuestra percepción del mundo para ver las cosas como indica la palabra de Dios. Y tenemos que ser liberados, rescatados de nuestra cultura, de esa manera vacía de vivir que heredamos de nuestros padres. Porque repetiríamos fallidos. Yo, como pastor, le puedo asegurar que he visto familias que repiten el mismo error, generación tras generación. Y conozco a la abuela, conozco a la madre, conozco a la hija, conozco a la nieta, Todos le hicieron lo mismo. Y vos decís, ¿por qué? Porque no fueron rescatados a tiempo. Y si no sos rescatado, vas a repetir. Dice, no, bueno, pero vos sos demasiado bueno, vos estás pensando que no. No, yo te estoy diciendo, te estoy leyendo la realidad. Estás viviendo en un ambiente en el cual todo indica que vas a repetir la conducta. A menos que seas rescatado. A menos que te saquen de ahí. Amén. Me estoy explicando, ¿no? Como dice el pastor de los martes. Alguien está entendiendo, ¿no? De que estoy hablando. Amén. Gloria a Dios, me encanta. Si alguien está entendiendo esto, bueno. Gloria a Dios. Otra de las cosas que nosotros debemos liberarnos es del modelo de éxito del mundo. Nosotros, más allá de nuestra cultura particular, somos exitistas.
seguimos pensando que una persona exitosa es Bill Gates. No sé, ustedes saben si duerme de noche el tipo, no sabemos. Lo único que sabemos es que tiene mucha guita. Y eso es éxito. ¿Quién dijo que eso es éxito? Nuestros modelos de éxito. Yo un día hablé con un pastor amigo, gracias a Dios no se ofendió, pero lo había escuchado dar una serie de mensajes acerca de cuando estaba más de moda el evangelio de la prosperidad, ¿no? Y él habló de Bill Gates, y habló de Steve Jobs, y habló de Jeff Bezos, y habló de todos los monstruos multimillonarios, Elon Musk y todos los monstruos multimillonarios que hay en el mundo. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, discúlpame, ¿tu Biblia tiene Hebreos 11? Claro, ¿qué me querés decir? Que tenés una nueva nube de testigos, me inventaste una nueva. Digo, en Hebreos 11 tenemos a Abel, a Abraham, a Moisés, a David. Esos son los héroes de la fe, no los tipos que vos nombraste, de los cuales no podés garantizar bajo ningún punto de vista que su destino sea la eternidad con Dios. Personas que han vivido desordenadamente toda su vida, que han tenido relaciones y denuncias y problemas de todo tipo, que los han arreglado con dinero. Sí, muchas cosas se arreglan con dinero, pero usted no podrá sobornar a Cristo para que lo lleve al cielo. Ni tampoco se puede poner un billete de $100 arriba a un cáncer para que se vaya. Todo no se compra con dinero. Todo no se compra con fama. ¿Cuántos famosos se mataron? El club de los 28, ¿no? De todos los que se mataron, los que se suicidaron a los 28 años. Janis Joplin, Jimi Hendrix, qué sé yo, cuántos otros hay. Eran en la cúspide de la fama. Bueno, a mí que me gusta el rock, conozco a esos. Usted por ahí conoce otro. Es decir que el sistema nos impone una esclavitud que a veces aceptamos voluntariamente. El sistema te dice, serás feliz si tienes dinero. Y vos le decís, bueno, entonces, ¿cómo estás, hermano? Mal, porque no tengo plata. Qué maravilla. Eso es, tu vida se reduce a eso. Mal, porque estoy soltero. Tu vida se reduce a eso. O sea, Cristo murió en la cruz, tenés la vida eterna, pero todo se reduce a lo que no tenés. Lo que tenés no vale nada. Mira, es una manera horrible de vivir, llena de ingratitud. Es una manera ofensiva de vivir, donde el Señor dice, yo hago lo que puedo, ¿no? Y puedo todo. Así que si algo no lo hago, será porque no quiero. Y si no quiero es por algo. ¿Puede decir amén a eso? Porque a nadie le gusta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez, permanecer. Permanecer es el secreto. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, es fuertísimo lo que dice acá. Andar perdido y traspasado.
por amor al dinero, por venderse a lo que el mundo pondera. Ahora, el dinero sirve para todo, ¿no? Lo dice Eclesiastés. Usted no puede ir a la pizzería acá a la vuelta y decir, siento de Dios que me dé una grande mozzarella. La tiene que pagar. Amén. Pero no es el dinero la medida del éxito. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Es saber que estás caminando de la mano del Señor. Saber que Él te trajo hasta acá y Él te va a llevar hasta el final. Tenemos que ser libres del amor al dinero. Tenemos que ser libres de todo aquello que pueda generar en nosotros una raíz de amargura. Las ofensas. El diablo utiliza la ofensa, es una herramienta satánica para que vos te sientas con derecho a juzgar. Porque la ofensa despierta en nosotros un deseo de reivindicación, en algún caso de venganza, en algún caso desproporcionado. Porque el vecino me tapó el garaje, pero yo le rayé el auto. Está desproporcionado, hermano. Está desproporcionado. Me hace una, yo le hago 5 por 1, no va a quedar ninguno. ¿Me entiende? Está desproporcionado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice Mateo 18:15, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenelo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedrito, como cualquiera de nosotros, que tenía varios muertos en el placar, y dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ya me tiene... No, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7, porque Pedro ya estaría por la 6ª, ¿no? Estaría ahí. 7. Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón, el acuerdo. Nosotros tomamos este pasaje como una abracadabra, como una fórmula mágica. Y no está hablando de eso. Está hablando de que mientras mantengas el desacuerdo con alguien, eso será un impedimento a tu oración. Por eso Jesús dijo, cuando vas a dar la ofrenda, anda primero y ponete de acuerdo con tu adversario, y entonces después vení y trae la ofrenda. Porque si no, lo que hiciste fue un gasto innecesario. Porque Dios no recibe una ofrenda de rencor, ni de amargura. ¿Me comprende? No hay gratitud en eso. No hay testimonio en eso. Cuando dice 2 o 3 se reúnen, es porque así se determinaban los juicios. Eran necesarios 2 testigos para que el juez pudiera dictar sentencia. Entonces, cuando dice 2 o 3, está hablando de una cuestión de carácter legal, donde se define una situación. Donde el Señor dice, bueno, entonces se pusieron de acuerdo. Wow, bueno, entonces, si se pusieron de acuerdo, levanto la restricción. ¿Entiende? Todo se trata del perdón, del acuerdo, de no guardar rencor. Uno dice, pero yo no guardo rencor. No, solamente le tengo una bronca bárbara a este tipo. Si pudiera pisarlo con el auto, lo pisaría, pero no guardo rencor.
¿Y entonces qué es eso? Podés orar por él, podés bendecirlo. Un día me llama un hermano. Estoy contando un montón de intimidades. Me dice, Daniel, sí. ¿Tenés tiempo para que nos juntemos a orar? Sí, le digo, siempre es buen tiempo para orar. Yo me hacía el espiritual. Sí. ¿Puedo ir a tu casa a orar? Sí, dale, venite. Bien, vino el hermano, un siervo, un hermano que servía en una iglesia junto. Yo era pastor, él no, pero él estaba a cargo de un área. Bienvenido, hermano, a mi casa. Le digo, bueno, vamos. Me dice, yo quería hablar con vos. Sí, le parece. ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué quería hablar conmigo? Porque yo te odiaba, me dice. Y necesito probarme a mí mismo que ya te perdoné. Le digo, ¿porque yo te hice algo? No. Eso sería lo lógico, ¿no? Que yo te odiara porque vos me hiciste algo. Pero te odiaba. No te soportaba. No pensaba en vos y me amargaba. Yo digo, ¿qué pensamiento? ¿No? Pero ahora quiero probarme a mí mismo, que ya eso lo sané y quiero orar por Dios con vos, orar y bendecirte. Bueno, nos arrodillamos ahí y oramos, ¿no? Y se fue feliz, se fue contento. Yo me dejó preocupado a mí. Porque él se fue y yo dije, ¿qué le habría hecho a este, no? Existir. Veo que hay personas que te odian por existir. Y bueno, no sé, anda por Tucumán, el hermano ese. Pero yo no le había hecho nada, por lo menos que yo supiera. Entonces, a mí mi pensamiento era, por lo menos si yo hubiera hecho algo, no lo hice de mala fe. Si me salió algo en alguna prédica, porque a veces uno predica y le pisa los pies a alguien. Y no sabés vos, o sea, vos estás tratando de poner lo que Dios puso en tu corazón. Pero la amargura es un enorme impedimento. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, lo que quiere decir que el enojo, cuando permanece, abre una puerta al diablo. Después dice que debemos reconciliarnos a los varones con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que Dios no escucha la oración del machista, del que está mal con su esposa, del que... No, llévate bien con tu señora. Aunque sea para que te escuchen en la oración, ¿no? Para se piola. Pero está claro, la Biblia lo dice, ¿no? Tenemos todas las claves en la palabra de Dios. Los chismes, las calumnias, la adicción que ciertas personas tienen a la catarsis. Esto me hablaba el Señor el otro día. Hay personas que no pueden sobrevivir una semana si no hay un chisme nuevo para hacer catarsis. Entonces de repente, ¿viste qué mal que le está yendo? No le está yendo mal. Por ahí es una percepción tuya y son las ganas que vos tenés de que le vaya mal, de que no le vaya bien. Y no podés vivir así. Eso es una atadura. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua. Ahí ya te doy una pauta de con quién vos te tenés que juntar y con quién no. Persona que tiene la lengua muy suelta. No estoy hablando del don de lengua, estoy hablando de lengua suelta. Proverbios 20:19. En Juan 8:15, Jesús dijo, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, dijo Jesús. Y fíjense si él tenía autoridad para juzgar. Y nosotros juzgamos. Mirá, tarde o temprano algo le iba a pasar a este, porque ¿quién te dijo? ¿Quién te puso a vos por juez de los demás? Es una trampa. Y cuando existe esa adicción, estamos buscando información, el ansia, ¿no? Queremos saber qué le está pasando a este, qué le está pasando al otro. No vaya a ser cosa de que a alguien le esté pasando algo malo y yo no lo sepa. Y me sienta mejor porque no me pasó a mí. No es así.
Eso es una trampa. Al contrario, si por alguna razón, a veces me preguntan a mí, che, ¿viste tal cosa? Y digo, no tengo la menor idea de lo que vos me decís. ¿Por qué? Porque no sé. No tengo esa persona en las redes sociales, no trato de averiguar qué está haciendo, no sé nada. Si algún día me lo encuentro, para mí es como el día anterior de la última vez que nos vimos. También a mí me favorece el TDA, ¿no? Que me permite hacer eso sin culpa. Yo vivo intensamente presente, yo no tengo esa capacidad de estar extrañando a alguien, no puedo hacerlo, no me sale. Pero hay personas que viven pendientes permanentemente de los demás, viven pendientes. Me acuerdo cuando nos mudamos, mi papá compró una casa a 50 metros donde vivíamos antes, y entonces la mudanza era casi una mudanza de hormiguitas, ¿vio? Íbamos caminando uno atrás del otro y llevamos cosas. Y había un vecino al lado, que nos conocemos de toda la vida, se sentaba ahí y le decía a la señora, más trajes, más camisas. El tipo estaba haciendo un inventario de lo que mi viejo tenía. Y nosotros lo escuchamos, me causó muchísima gracia. Y digo, pobre tipo, no tiene nada que hacer. Pero está pendiente el tipo. Ahora, eso es algo que debemos renunciar. Ya voy terminando. Convivir con el desorden complaciente. Esa es otra actitud. El desorden, la Biblia claramente dice que Dios no puede tener una relación correcta en lo que está desordenado. De hecho, a los israelitas Dios le dijo, tengan una estaca, hagan un agujero, hagan sus necesidades fuera del campamento, porque yo no voy a andar por ese campamento sucio y cochino. O sea, tiene que haber un orden para que Dios se sienta cómodo. En Génesis capítulo 1, verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el desorden establece una relación superficial con Dios. Cuando Dios penetra, cuando Dios toma acción, no mantiene las cosas desordenadas. Una persona que vive desordenadamente es porque Dios todavía no lo ha penetrado, no ha entrado en sus decisiones. Entonces puede convivir desordenadamente y tendrá una relación con Dios muy tangencial, muy superficial. Lea la Biblia. Dios le dijo cómo hacer el tabernáculo, en qué orden debían marchar los israelitas, en qué orden tenían que poner los campamentos, en qué orden tenían que hacer el santuario. Todo tenía un orden, todo tenía una medida, todo tenía un material, todo tenía una precisión. Porque cuando dice todo lo que hagas, hacelo como para Dios, está diciendo eso. Si trabajás, trabajá como para Dios. Si cocinás, cociná como para Dios. Si manejás, manejá como si tuvieras a Dios sentado en el asiento atrás. ¿Entiende lo que quiero decir? Estaría Dios diciendo, saltate ese semáforo. Todo tiene un orden. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacelo como para Dios. ¿Comería Dios el menjunje que hiciste esta mañana? Tal vez no. Pero a veces nos sentamos y decimos, Marga hizo hoy añelotis de ricota con un tuco que era como para decirle, Señor, qué bien comimos hoy. Porque sí, como para Dios. Vestite como para Dios. Limpia tu casa como para que Dios se sienta cómodo en tu casa. Hacé todas las cosas para mantener una comunión con el Señor. No vivir en un desorden complaciente para no tener una relación superficial con el Señor. Y termino con esto. En Esdras capítulo 7, verso 19, hay un pasaje. Dice que Esdras fue comisionado
para tomar los utensilios que habían sido robados del templo del Señor y llevados a Babilonia por Nabucodonosor, para que sean restaurados al templo del Señor. Es decir, que lo que estaba en tierra ajena, habiendo sido usado por Nabuzaradán, el hijo de Nabucodonosor, para embriagarse, vasos santos, utensilios santos habían usado para usos viles, para la fiesta pagana de los reyes. El rey Ciro de Persia en su año primero determina que todo eso vuelva a Jerusalén para ser restaurado el culto a Dios. Dice, los utensilios que sean llevados al templo del Señor, los utensilios te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Esto habla de la restauración. Nosotros fuimos creados para ser usados por Dios. Nosotros fuimos creados para caminar en santidad delante del Señor. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nadie pone su imagen y semejanza en algo que desprecia, sino en algo que profundamente apreciado. Pero nuestra vida ha sido utilizada para usos viles. Y hemos perdido el propósito, el objetivo. Pero ahora Él quiere que seamos restituidos a la casa del Señor, que es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Eso dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ese utensilio que fue creado con un fin santo, ahora tiene que ser consagrado. Y la consagración implica un orden. En el libro de Cantares, al final dice, hermosa, está hablando de la iglesia del Señor, así que está hablando de nosotros, ¿sí? Y dice, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Imponente como, no una bolsa de gato. La iglesia no es una bolsa de gato. La iglesia es un ejército en orden, la que ama al Señor, donde cada cosa está en su lugar, donde cada uno, conforme a la gracia que recibió de parte del Señor, la ministra a los demás. Donde cada uno, conforme al amor que conoció del Señor, lo comparte con los demás. A la sabiduría que Dios nos dio, la comparte con los demás. Para que todo vaya tomando la forma de una iglesia, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, sin mancha, sin arruga. Él quiere presentársela a sí mismo sin mancha. Mire, ¿sabes lo que más me impresiona de ese pasaje? Sin arruga. Porque sin mancha tiene hasta bastante lógica, ¿no? Porque diríamos, la mancha es el pecado, pero ¿y la arruga? La arruga es el desorden. La arruga es el desorden. Es no estar presentable, el no haberse preparado, el no haber agarrado la plancha, ¿me entiendes? Y cuando nosotros queremos presentarnos delante del Señor, en la completa libertad que tienen los hijos de Dios para recibir todo lo que Dios puso en la mesa, Jesús dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Los hijos se sientan a la mesa y comen. Si cae alguna amiga, entonces sí la comen los perros. ¿Y sabe qué? El orden correcto es los hijos a la mesa, los perros abajo de la mesa. Y si usted está esperando que se caiga alguna amiga, no está ordenado. ¿Nunca ha visto a los niños jugar debajo de la mesa? Ese no es el lugar. Sentate a la mesa que vamos a comer. Porque si está abajo de la mesa está el perro o el gato, no sé. Ser libre, hermano, es el tesoro más maravilloso que Cristo ha conquistado para nosotros. Libre para poder explorar por medio de la fe todo el plan que Dios tiene para nosotros. Para lograr todo lo que podría ser. No estoy hablando de una mejor versión de vos mismo. Estoy hablando de la única versión aprobada por Dios.
un plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una única versión posible, la que entra en el agrado del Señor, porque se hace su voluntad agradable y perfecta. No os transforméis, dice, este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. No te dejes presionar. No seas prisionero de este mundo de la forma que el mundo te quiere dar. Sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos. El espíritu renueva tu mente. Si no cambias tu manera de pensar, vas a seguir haciendo mañana las mismas cosas que hiciste ayer. Y el único progreso posible en la vida de un cristiano es que su mente cada día se parezca más a la mente de Cristo. Ese es el verdadero progreso y la verdadera prosperidad. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero el conocimiento del Altísimo, esa es la inteligencia. Y es ahí donde Dios nos quiere ubicar. Entender cómo Él entiende las cosas. Conocer cómo Él conoce las cosas. Caminar como Él quiere que caminemos. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Hoy tengo la excusa perfecta porque se me rompió el reloj. Por eso me pasé de la hora. Tengo una buena excusa. Pero tomémonos un tiempo para orar, pero tenemos un tiempo para pensar mientras estamos orando. ¿Cuál es la atadura, la prisión, la cadena? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es lo que me está impidiendo poder entregarme plenamente a la voluntad del Señor? Y entreguémoslo hoy aquí, como el día en el cual aceptamos a Jesús. Nos entregamos a Él. Amén. Somos de Él. Y Él tiene planes maravillosos para nosotros. Los mejores. Yo te invito en esta noche, mientras adoramos, a que le rindas al Señor tu plan. Diga, Señor, así como un día Abraham había hecho planes para Isaac, y el Señor dijo, entrégamelo. Entrégame Isaac, tu único. Isaac agarró al niño y caminó con él. Pero cuando llegó el momento, el Señor dijo, no le hagas ningún daño, porque ahora yo ya sé. Ahora yo ya sé. Mire qué lindo que Dios diga, yo ya sé que puedo contar con vos. Ahora yo ya sé que puedo contar con vos. Ahora yo ya sé de quién sos vos, a quién perteneces, a quién pertenecen tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Ahora, habiendo vos confiado en mí, ahora yo puedo tener confianza y puedo conceder lo que me estás pidiendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque estamos en este proceso de ser cambiados. Algunos luchando con una mala noticia que está en su mente y no pueden dejar de pensar en eso. Otros luchando con una circunstancia de un desorden heredado que no saben cómo arreglarlo. Otros tal vez con un desorden que ellos mismos han creado, pero que ahora se dieron cuenta que hubiera sido mejor no hacerlo. Pero estamos todavía aquí. Y para el que cree, todo es posible. Amén. Y en tus manos, Señor, podemos deshacer todo lo que el enemigo quiere usar en nuestra contra, para poder plantarnos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y decir, Señor, tuyo soy. Pertenezco a ti. Toda mi vida es tuya, mi mente, mis pensamientos, mis sueños, mis planes, mis recursos,
mis conocimientos, todo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo tomo prisionero de obediencia. Señor, sé que hay un largo camino por delante para caminar, pero quiero hacerlo de tu mano, de tu mano, de tu mano, Dios. Quiero caminar contigo. No quiero seguir mi propio camino, sino el tuyo. Llévame, Señor, más adelante. Háblame en la intimidad. Muéstrame, Señor, tu corazón. Sí, Señor. Ministrame conforme a tu palabra. Guíame, Señor, para no andar en tinieblas. Oh Rey, te doy gloria. No hay nada, Señor, de lo que a mí me preocupe, que a ti no te preocupe. Cada cosa que hay en mi corazón, tú la conoces, Señor. Pero tú eres grande. Y donde yo digo no puedo, tú dices yo sí puedo. Amén. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor.